Profe Pille, profe Guille. Fue un momento de risas y juegos con Santiaguito. Tengo unos cuantos años en la docencia, involucrado en guardapolvo y alma en cada proyecto. Creo en las áreas artísticas como una de las más significativas para el desarrollo cognitivo del niño. Como música, expresión corporal, teatro, son las que desarrollan la creatividad de cada experiencia de vida. Y estoy notando en estos últimos años una problemática importante en el aula y creatividad del niño, sobre todo en los primeros años de primaria, que es donde me manejo habitualmente. Por eso me surgen muchas preguntas y preguntas urgentes. ¿Por qué tiene cada vez menos dicción? ¿Por qué el niño habla cada vez menos? Sí, yo hace 27 años que estoy en primer ciclo trabajando y se nota que ahora hay más problemas en el habla de los nenes. Esto se ve primero, ya las señoras de jardín lo ven, piden ayuda a las familias, Sí, yo creo que de tiempo a esta parte estamos viendo un cambio en lo que es el desarrollo del lenguaje y sobre todo lo que estamos notando nosotras ahora en la escuela, más que nada son dificultades en la conducta también, pero que todo se relaciona con las pautas de crianza, ¿no? Que estábamos hablando hace un ratito. ¿Qué crianza, qué tipo de crianza y qué tipo de vínculo están teniendo estos nenes con sus padres, ¿no? Pensar las dificultades de dicción en las niñeces desde el psicoanálisis es algo interesante. Lo primero que diría es que hay que tener muy en cuenta que el psicoanálisis como dispositivo no hace lecturas sociales de dificultades generales, sino que habría que poder pensar caso por caso cuál es la razón de esos síntomas que aparecen. De todas maneras podemos sacar conclusiones generales por lo que se viene viendo en la clínica actual. Ahora, para poder pensar esto que se plantea, bueno, habría que ubicar en primer lugar qué es hablar. Nosotros tenemos, la cavidad vocal. Dentro de la cavidad vocal tenemos la parte de la laringe, donde directamente sería la parte del tracto digestivo. Antes de eso tenemos lo que serían las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran y por el medio de esa vibración y de la cavidad vocal, que es una caja de resonancia, se emite la palabra. Si hay alguna disfunción en algún campo, ya sea neurológico o bucal, ahí ya estamos con algún problema de dicción. Esta forma de comunicación que había en la crianza, ¿no? Donde el uso de la palabra, el uso de lo corporal, el uso de otras formas de vinculación con el hijo fueron reemplazadas, por lo que estamos observando nosotros, por el uso del dispositivo. Hoy por hoy lo que se puede notar desde hace unos cuantos años es trastorno del desarrollo del lenguaje y del habla. Desde la primera infancia hasta chicos con 12 años. Si bien algunos son con patología que trae esta problemática del habla, que son por ejemplo chicos con ECNE, que son problemas cerebrales, o chicos con síndrome de Down, eso lo vamos reforzando, pero es a otro nivel. En cambio, hay nenes que a lo mejor no tuvieron ningún tipo de problema, pero tienen problemas de dicción. Y hablar para el psicoanálisis es fundamentalmente correr el riesgo de equivocarse. El que habla arriesga, el que habla pierde. Hay que animarse a perder, a equivocarse y a dejarse sumergir en el malentendido, que es universal. Entonces, partiendo de ahí, lo que podríamos pensar es que si se nos presentan niñeces con dificultades en la dicción, con esto que están llamando falta de dicción, no habría que poner tanto el acento en la dicción, sino en la falta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con estas niñas y estos niños que no pueden arriesgar, que no pueden animarse a correr el riesgo del equívoco y entonces se trastabillan,
dicen lo que quieren decir, pero lo dicen mal, o no dicen. Llegan a primero y pedimos lo mismo que se pidió en jardín, sobre todo porque los nenes después tienen dificultades al escribir y bueno, por ahí las familias hacen las consultas, no en todos los casos. Muchas veces creen que al hermanito le pasó lo mismo, él lo va a mejorar después, pero bueno, después vienen ciertas consecuencias. O una tablet, o una computadora, o un celular para que usaran por medio de los juegos. Y hay muchos juegos, o hay muchos, mejor dicho, dibujos animados, como por ejemplo el famoso Peppa Pig, que no emiten sonidos. Y estuvo muy de moda en su momento, y lo sigue estando. Entonces ahí ya los chicos no tienen palabra de comunicación si están mirando eso. Hay muchos chicos prematuros que nacieron prematuros antes de la pandemia y post-pandemia, que eso también trae problemas en la lengua. Yo pensaría fundamentalmente en que, bueno, nadie aprende a hablar solo. De manera que, si estamos hablando de la primera infancia, la familia fundamentalmente y todos los educadores están implicados en esto. La pregunta que me haría es si los padres de ese niño o esa niña que tiene dificultades están dispuestos ellos a correr el riesgo de que su hijo o su hija no hable como ellos esperan. A veces nos encontramos, y esto parte de mi experiencia, con padres que no están dispuestos a una versión distinta a la propia. En este sentido, más que corregir ese síntoma en el niño, hay que permitirle a ese niño o a esa niña que sí se animen a una versión diferente, que sean creativos y que de alguna manera se animen al disparate. Hablar es eso también. Es animarse a lo disparatado. Las formas de comunicación con el niño eran a través del juego, del canto, de la palabra, de que hoy la mamá con intolerancia recurre al dispositivo, ¿entendés? Y en relación a esto del cuerpo, o sea, no está el otro, no hay un otro. Ese otro es reemplazado por lo plano, por la pantalla. Por la pantalla. Si no lo ponen delante de la tele, lo ponen delante del dispositivo o de lo que tenga. Entonces ese niño creo que se viene cuando ingresa a la escuela y en la escuela es necesaria la palabra, porque aparte está el tema de la comunicación, ahí es donde nosotros empezamos a notar el empobrecimiento de su vocabulario y que después las problemáticas en conducta que tenemos en cuanto a aceptar los límites, ansiedad, baja tolerancia a la frustración, porque ¿qué hace el celular? Lo inmediato, están acostumbrados a lo que quiero, lo encuentro y lo tengo en el momento, sin ningún tipo de desgaste, de ponerse a trabajar o de hacerlo, de producir de manera autónoma. Yo creo que tiene que ver con la tecnología, por ahí también no hablar tanto en casa. El nene está más frente a las pantallas, no hay tanta charla como hacían nuestros papás. Yo creo que viene por ese lado la cuestión. Las consecuencias son importantes porque hay nenes que, llegado el momento de poder leer una palabra, no lo pueden hacer. Muchos se cohíben porque notan esas dificultades, porque el maestro le pregunta qué es lo que quiere decir, que hable más lento, los compañeros a veces no entienden lo que quieren expresar y ellos empiezan a notar esas dificultades, empiezan a retraerse muchos o a aislarse en otros casos. Jugar con las palabras, es eso lo que habilita nuestro espacio. La realidad es que el síntoma tiene ese costado positivo. El síntoma es rebelión, es denuncia, hay algo que está tratando de decir. Algunas disciplinas intentan corregir eso para que el niño hable bien. Un psicoanálisis nunca propondría eso.
todo lo contrario. Trataría justamente de que eso sea habilitado para que le permita al sujeto jugar con el lenguaje y tener, repito, su propia versión. En este sentido, normalidad, lenguaje oficial, y salud psíquica no son sinónimos. Nosotros también lo que observamos es que hay poco pensamiento abstracto, ¿entendés? Entonces tampoco llegas a la complejizar. El aprendizaje, a medida que vas avanzando en el aprendizaje, se va complejizando. Los chicos que tienen estas dificultades no logran poder complejizar. También por eso se observa después mucho fracaso en el secundario. Y ni hablar cuando quieren arrancar una carrera universitaria, en el primer año se frustran totalmente. Habría que formar un equipo interdisciplinario que esté accesible a todo el mundo. Para mí haría falta más servicios sociales interdisciplinarios. Porque no solamente los chicos que tienen problemas de lenguaje necesitan una fonoaudióloga. Hay nenes muy chiquitos, necesitan estimulación temprana, necesitan terapia ocupacional, necesitan psicopedagogía, psicología. Hay algunos que todavía hay nenes que no tienen dinero y no pueden ser evaluados por UNADOS. El ADOS hoy o el ADIR para dictaminar un TEA son carísimos. Estamos hablando de 50.000 pesos una evaluación. Entonces, lo que sería conveniente es que el gobierno tomara cartas en el asunto para las zonas más desfavorecidas, socialmente hablando, pudieran acceder a todo eso y así lograr una estimulación temprana de los chicos que tienen ese problema. Y yo creo que debería haber más acceso a equipos donde haya un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo por lo general es privado, la consulta la tienen que hacer de manera privada y no hay muchos fonoaudiólogos, no hay muchos centros con fonoaudiólogos. Creo que ahí hay una gran dificultad en la que se podría, que haya gabinetes en todas las escuelas, donde haya un fonoaudiólogo. Nosotros en nuestro lugar de trabajo estamos trabajando mucho con las familias. ¿Qué podemos hacer para acompañar el proceso de sus hijos en la escuela? Pero en casa también, no es que se pongan a hacer de maestros en la casa, porque los maestros están acá. En la casa tiene que haber un acompañamiento, que por ahí también eso se nota claramente cuando trabajamos con chicos con muchas dificultades. Y después de escuchar a cada uno de los profesionales en su materia, podemos llegar a la conclusión, sabiendo que cada caso es diferente, pero en un todo global podemos encontrar, no todas las respuestas, pero arrimarnos sí a algunas problemáticas sociales de esta nueva era.